Bueno, el tema que vamos a desarrollar ahora es el tema de reglas de clasificación. Este tema viene a continuación de los árboles que habíamos visto antes, digamos. Piensen que dice que es un problema clásico de aprendizaje automático que utiliza un conjunto de entrenamiento compuesto por objetos descritos por atributos de condición de la forma de rasgo de decisión. La decisión es como el if ese que ustedes han visto en programación, digamos que vienen viendo de primer año. Todo se expresa de la forma, si se cumple la condición P, entonces hacen Q, ¿no? Entonces, todo tiene de la forma del if, digamos, que vienen viendo, digamos. Y le dice un conjunto de entrenamiento, porque al igual que lo que veíamos los árboles, usted tiene un conjunto de datos y a partir de ello intenta diferenciar cuáles son rojos o cuáles son azules, digamos, pero estableciendo reglas, digamos. Hay una diferencia clara entre árboles y reglas, digamos. Si yo le doy este gráfico así a simple vista, ¿qué podrían decir ustedes? ¿Cuándo pueden utilizar un árbol o cuándo tendrían que aplicar una regla? Dicen, los árboles se hacen por división y las reglas más que nada por cobertura, digamos. Si ustedes utilizaran la técnica del if, que, bueno, no es una técnica, pero si utilizaran la regla del if, esa que la que vienen viendo en programación, digamos, ¿qué es lo que ustedes podrían decir? ¿Hay diferencia entre árboles y reglas o no? Cuando veíamos la semana pasada los árboles a partir de qué tomaban un valor u otro valor. ¿Se acuerdan que todos buscaban los nodos, digamos, o las hojas finales? Y las hojas a partir de qué eran. Paniagua, ¿está Paniagua? Carrizo, Shaira. ¿Pueden ver la diferencia o no? Fíjense, cuando yo escribo una regla, si le digo, si la regla cumple tal condición, entonces abarcaría este grupo y abarcaría este otro grupo, digamos. Mientras que cuando yo lo hago con los árboles, ¿se acuerdan que con los árboles, a partir de qué, cómo tomamos la decisión de cuándo se iba por una rama o cuándo se iba por otra rama? Lo vimos la semana pasada, cuándo se iban por una rama, cuándo se iban por otra rama, a partir de qué valor o de qué decisión. Era a partir de un atributo. Ustedes decían, ¿no? A partir de un atributo se armaba este grupo o podía pertenecer a este otro grupo, digamos. ¿De acuerdo o no? Cuando veíamos la semana pasada, si se jugaban al golf, ¿se acuerdan que decíamos que había un atributo que era el clima, el viento, la humedad, digamos? Mientras que acá las reglas, fíjense, dice, las reglas son más compactas que los árboles, porque ya le dan como una cobertura, digamos, sobre cuáles son los atributos, los valores o los registros que tenemos que tomar. Cada regla puede representar un concepto distinto y esto permite agregar o quitar reglas fácilmente. Una regla puede fallar en algunos ejemplos, digamos, puede ser que acá, dentro de este grupo, tenga algún símbolo menos, digamos. El árbol no, porque el árbol lo hacen a partir de un atributo, digamos, el árbol es más estricto en ese sentido, ¿no? Dice, la estrategia para la regla es el covering o la cobertura, digamos, encontrar condiciones de regla para atributo valor. Entonces, si se cumple esta condición, este valor va a estar dentro de esta regla, o si se cumple va a estar dentro de esta regla. Y si no, por el else, van a ser todas las demás, digamos, ¿no? Entonces, en algunos casos conviene utilizar una regla, en otros casos conviene utilizar árboles, digamos.
depende el problema que ustedes estén estudiando, ¿no? El primer operador que van a ver, digamos, o que van a trabajar en clase es el 0R o 0 rule. Este operador, fíjense, esto no está en RapidMiner, pero este es un operador de Weka. Weka es como sería como algo así como una especie de IDE, donde ya tenían algunos operadores clásicos, digamos, que otra herramienta, digamos, como RapidMiner, o después creo que también se le importaron a Python, lo pueden llegar a utilizar, digamos. Pero fíjense, acá el 0R, lo que le dice este clasificador 0R, que predice toda la clase sobre la categoría principal o mayoritaria, si es nominal o el valor promedio, si es numérico, ¿no? Pero fíjense que lo que le dice es sobre la clase principal o mayoritaria, entonces ignora el resto, solamente analiza sobre la mayoritaria o la principal nada más. Usa la media para la variable numérica o la moda para las nominales, variables nominales, ¿no? Entonces, este, es una gran ventaja cuando a usted solamente le interesa saber un grupo en particular, digamos, ¿no? Pero no siempre se puede dar ese caso cuando ustedes van a aplicar el algoritmo 0R, porque tal vez quieran saber información del resto de los grupos, ¿no? Entonces, fíjense, el otro operador que se utiliza es otro operador de Weka que se llama OneR o OneRule, y acá le dice, usa algoritmo, usa particiones derivadas de un solo atributo para asignar valores a los atributos, a los individuos que tienen ese atributo, o sea que intenta particionar en base a algunas reglas que ustedes tienen que definir. El algoritmo calcula internamente la media o la moda. Entonces, fíjense, sobre un porcentaje, sobre esta cantidad de registros, que es 1674 registros, tengo X3 que son menores que 4.5, entonces tengo 51 instancias, y acá tengo un 100%, y acá los valores de X3 que son mayores que 4,5, tengo 1623 instancias, en este caso tengo un 0%, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Me serviría, por ejemplo, para saber, por ejemplo, quiénes son los que aprobaron o desaprobaron en materia. Que si yo tuviera 0 a 10, por ejemplo, este, ¿cuál es la ventaja? Fíjense, es fácil de aplicar. A ver que es sumamente sencillo la aplicación que ustedes pueden llegar a hacer y puede trabajar con datos faltantes y atributos numéricos, ¿no? Puede ser que algún valor no tenga nota, entonces usted va a tener que ver en este caso si le conviene ponerlo como desaprobado o no considerarlo, digamos, o hacer una limpieza como que venían haciendo hasta ahora, digamos. Y la desventaja es que tiende a obtener muchas reglas porque se ve favorecido por los atributos con muchas categorías. Y las reglas no necesariamente dan una clasificación exacta, o sea que pueden llegar a tener algún error, digamos, mientras que con el árbol ustedes pueden tener algún valor que no corresponda. Las reglas pueden llegar a tener un error y el árbol puede llegar a tener un error o no. CPD, KCPD, Sí, profe. puede tener un error un árbol o no. Sí, podría que no. ¿Sí o no podría? Pero depende cómo se lo ve. No, porque vos lo tomás a partir del atributo, digamos. Si tiene tal atributo va para tal rama y si no va para tal rama, para la otra, digamos. El árbol no, digamos. En cambio, una regla sí podría llegar a tener un valor que esté fuera, digamos. Podría tener acá dentro de esta regla algún valor que no corresponda, digamos, ¿no? Las reglas sí podrían llegar a considerar algún valor que no corresponda, pero el árbol no, por la forma como hacen la división. Eso es algo para que lo tengan en cuenta, digamos. Ahora, lo importante o lo difícil a veces es poder encontrar cuál es la regla que corresponda, digamos. En este caso es fácil, digamos, por ejemplo, encontrar las reglas. Por ejemplo, lo que dicen acá sería, los aprobados son lo que son lo que tienen nota mayor o igual a 7,5, y los aprobados los que son menores que 7,5.
¿no? Entonces, y los que no tienen nada, en este caso lo podrían considerar como desaprobado, ¿no? Entonces, la diferencia que hay entre 0R y 1R es que en 0R, ¿cuáles son los atributos que se consideran? ¿Se consideran todos? ¿Se los particiona? ¿O solamente los mayoritarios? Grupo mayoritario. Fabricio Gómez, ¿está? ¿Cuál es el grupo que se considera acá en el algoritmo ZR? Solamente el grupo mayoritario. Eso es lo que le está diciendo este algoritmo, digamos. Mientras que aquí, fíjense, en el 1R, ustedes pueden, según la regla, ponerlo en un grupo o en otro, digamos, según la condición que ustedes escriban, digamos. ¿Estamos? Y PRISM dice que es un algoritmo de tipo cobertura que en cada paso identifica una regla que cubre alguna de las instancias. La aproximación de cobertura se dirige hacia un conjunto de reglas en lugar de hacia un árbol de decisión. Entonces, yo voy poniendo condiciones y cada una de estas condiciones me va armando un grupo, una cobertura. El algoritmo PRISM, a diferencia del algoritmo de construcción de árboles, dice que utilizan la estrategia divide y vencerás. Bueno, el divide y vencerás es este método de programación que supongo que ustedes ahora deben haber visto en programación 1 o metodologías de programación. Se utiliza una estrategia separa y vencerá. Esta estrategia consiste en buscar una solución parcial al problema, una sola regla, y una vez encontrado, reducir el problema eliminando los ejemplos cubiertos por la solución encontrada. O sea, intentan encontrar una solución y a partir de ahí intentan seguir dividiendo la misma, ¿no? Es un algoritmo básico de T a T, el número de ejemplos cubiertos por la regla. PRISM añade condiciones a cada regla que maximicen la relación PT, la relación entre ejemplos positivos cubiertos y ejemplos cubiertos en total, digamos. La construcción de la regla busca caracterizar o cubrir exactamente todos los datos y la medida que se cubren los ejemplos se elimina la entrada de datos. Básicamente, entonces lo que queremos es encontrar un conjunto de reglas, entonces a partir de la primera ir subdividiendo cada una para que así me quede mucho más sencillo, digamos, los grupos que me vayan quedando, digamos. Ahora, ¿con qué parámetros se van a encontrar ustedes cuando empiecen a hacer cuando empiecen a trabajar con estos algoritmos? Ustedes tienen que analizar cuáles son los parámetros que tienen que modificar. Fíjense, el primer parámetro es la calidad de la regla. Dice, la calidad de la regla está a través de ciertos parámetros de estadística, tales como el soporte. El soporte es la proporción de instancias que la regla predice correctamente. ¿Estamos? Entonces, el soporte de una regla de asociación X implica Y, en una base de datos dada por la expresión del soporte de X implica Y. O sea, que si yo tengo un total de 10 registros, 8 de los 10 registros son predecidos correctamente, entonces mi soporte sería del 80%. ¿No? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Y el que le dice, el soporte de la regla de X implica Y en una base de datos D dada por la expresión D acá es el dominio total que ustedes tienen. Entonces, si yo predico correctamente 8 de 10, entonces el soporte va a ser en este caso de un 80%, ¿no? De X e Y sería el valor real, digamos. Con con lo que ustedes van a tener que jugar, va a jugar o trabajar, digamos, como parámetros. Uno puede ser el soporte, otro puede ser la confianza. La confianza es el cociente entre la cantidad de veces que la regla se cumple y la cantidad de reglas la cantidad de veces que la regla se puede aplicar. Porque muchas veces usted tiene una regla, pero no siempre se puede aplicar. Entonces, en este caso, tienen que hacer ese cociente, digamos. Y esa confianza
que una regla de asociación está dada por esta expresión, ¿no? La cantidad de veces que la regla se cumple, la cantidad de veces que se puede aplicar. Si se puede aplicar en el 100% de los casos, entonces la confianza va a ser de 1 del 100%. Y el interés, le dice, dado una regla A implica B, el interés mide cuántas veces más se verifican A y B juntos de lo que se esperaría si fueran independientes. Digamos. Si es mayor que 1, se dice que hay una dependencia positiva, A incide positivamente en B. La regla es interesante. Ahora, si es menor que 1, hay una dependencia negativa y la regla no tiene interés. Entonces tienen que ver acá cuál es la dependencia, digamos, que ustedes buscan. Digamos, ustedes van a tener que buscar siempre una regla que sea de interés, digamos, que la influencia que tengan en esa regla sea siempre positiva, o sea, que influya sobre la mayor cantidad de registros que ustedes tengan. Entonces, mide el grado de dependencia que hay entre atributos, ¿no? Ahora, si la dependencia es 1, va a ser algo interesante. Ahora, ¿qué pasa si la dependencia es 0? ¿Le sirve o no le sirve esa regla? Si es 0, ¿qué significa? O si es un valor muy bajo, supongamos 0.001, 0.02. ¿Le sirve esa regla o no? No. Si es menor a 1, dice que no tiene interés. No tiene interés, digamos, entonces a ustedes no les sirve. Entonces, ¿para qué les sirve esto, digamos? Porque si hay una regla que a ustedes no les interesa, digamos, no les produce valores que sean representativos, digamos, entonces este interés no le sirve y no, la pueden llegar a descartar esa regla. Pueden llegar ustedes a tener muchas reglas y ustedes eligen cuál es la que le da mayor interés, digamos. O sea, la que tenga, la que influencie sobre la mayor cantidad de atributos que ustedes tengan, digamos, o la mayor cantidad, perdón, no atributos de registros que ustedes tengan. Entonces, fíjense, tienen el interés, la confianza y el soporte. Con esos tres parámetros, ustedes miden la calidad de una regla. Van a saber si una regla es buena, es aceptable o realmente es mala y no les sirve, digamos. ¿Estamos? Esto es con lo que ustedes van a tener que jugar ahora, o van a tener que trabajar en la práctica. ¿Estamos? Fíjense que solamente hay tres operadores que van a trabajar, que es el PRISM, OneRule y el 0R. El 0R trabaja solamente con la clase mayoritaria y descarta todas las demás. En algunos casos, cuando solo le interesa la clase mayoritaria, sí le sirve, digamos. El 1R intenta dividir según una regla y poner en dos grupos, digamos. Pero el PRISM intenta hacer una subdivisión según una regla e ir subdividiendo en otras reglas, digamos. De modo que le quede algo mucho más sencillo, digamos. De cierta forma es hasta parecido a lo que sería poder llegar a ser un árbol, digamos, aunque es diferente porque acá lo hace a través de reglas, ¿no? Entonces, lo que intentamos es armar esto, digamos, es armar una cobertura, digamos, intentamos definir una cobertura de en qué casos ciertos registros son similares, definiendo una regla, y en todos los demás casos estarían dentro de otro grupo, digamos, ¿no? A diferencia de los árboles, que los árboles lo hacemos a través de los atributos. ¿Se acuerdan que en los árboles nosotros decíamos que el clima era lluvioso, hacíamos tal, y si no, ya soleado, hacíamos tal otra cosa, digamos? Entonces acá lo hacíamos a partir de los valores que tienen los atributos. Y aquí en la regla, a partir de un valor, a partir de una regla o de una cobertura, digamos, intentamos definir para la misma. ¿Estamos hasta acá, alumno? Pregunta esta parte. Fíjense que la teoría es cortita, no hay mucha teoría esta parte, digamos. Pero sí van a encontrar que tienen que hacer alguna práctica porque en un momento van a tener que diferenciar cuándo le conviene trabajar con un árbol o cuándo le conviene trabajar con una regla. Esta regla en particular, acuérdense que son reglas de clasificación, porque la semana que viene vamos a ver unas reglas en particulares que son reglas de asociación. ¿Estamos hasta acá, alumno? Profe, disculpe, Sí.
El apartado de interés, la confianza, el soporte es para cada regla que hay en el operador. Por ejemplo, tiene el algoritmo PRISM, tiene n reglas, sería para cada una. Claro, sobre todo los registros que vos tengas, digamos, es un parámetro que vos vas a tener que tocar, digamos. Cuando vos quieras hacer el análisis de una regla, vos lo puedes medir a través del interés, a través de la confianza o a través del soporte. Y eso te aplica para todos los registros que vos tengas, digamos. Ahora vamos a ver esto en la práctica. Pero es para, se aplica sobre todos los registros que vos tengas, digamos. ¿Estamos? Sí, A ver, la práctica van a ver que es más sencillo, digamos, pero lo que me interesa, digamos, porque esta pregunta le va a entrar en el parcial, digamos, es cuándo le conviene utilizar un árbol o cuándo le conviene utilizar una regla, digamos. Generalmente van a tener que, se van a dar cuenta que a veces con atributos nominales lo puede hacer de una forma o con atributos numéricos pueden aplicar de otra, pueden aplicar un operador u otro, digamos, no siempre pueden aplicar para todos los operadores o a veces les conviene pasar de un operador a otro. Fíjense, en la práctica de esto, por ejemplo, el operador W0R, el W, ¿por qué? Ubica. Se ubica, porque están obteniéndolo. Yo, para mí sí, sería como una especie de IDE, digamos, porque de ahí apareció la regla, digamos, y acá están importando una regla que viene de Wicca, digamos. Eh, bueno, fíjense que esto solamente predice sobre la clase mayoritaria. Entonces tomamos acá este ejemplo, que los dejaron de acá, digamos. Este es un archivo de drogas, ¿no? Este dataset tiene los siguientes atributos: la edad, el sexo, PP, que es la presión arterial, el colesterol, Na creo que es sodio, ¿no? Sí, ¿Sí? sí soy, creo. Creo que sí, sodio. Bueno, acá y la droga que tienen que tomar. Entonces, fíjense, para una persona de 23 años, femenino, con presión arterial alta, con colesterol alto, con el nivel de sodio 0,793, no recuerdo qué es el valor de acá, tiene que tomar la droga ahí. Entonces, esto es, según los diferentes valores que tuvo, digamos, los diferentes análisis que tuvo, acá va a tomar un valor u otro, digamos, la droga I o la droga C, ¿no? El resultado de que produce la clase mayoritaria, el dataset, que en este caso es la droga I, en este caso solamente para la droga mayoritaria, porque 0R, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Armaba grupo o solamente para la clase mayoritaria? El operador 0R. para la mayoritaria. Solamente para clase mayoritaria, 0R solamente para clase mayoritaria. Entonces acá analizamos la eficiencia del operador 0R. Para saber la exactitud del modelo, procedemos a insertar los siguientes operadores. El operador performance, el que vimos la semana pasada, ¿no? Y multiply crea una copia de un objeto de RapidMiner. Entonces, como no tenemos muchos registros, leemos el archivo y hacemos como una multiplicación. Este como eh, sería como duplicar, digamos, a ese archivo. Uno lo mandamos al operador WZR y otro lo mandamos a aplicar el modelo y después hacemos la performance. Hacemos la performance. En este caso, fíjense que tenemos droga ahí, 91, 16, 54, 23, 16. Entonces, en este caso, predice un 45,50%, ¿no? Y la exactitud o la precisión que tenemos es de un 45% para este modelo. ¿Esto es bueno o es malo? El 45%. Si usted le da eso en el parcial, ¿es bueno o es malo? Que tengan Y eso es casi la mitad, es como tirar una moneda, casi. claro, pero es malo. Usted tendría que tener una mayor precisión, digamos, usted en el parcial le pasaría lo mismo, si usted tiene una precisión de 60, 70%, tiene que buscar que su
el valor de la exactitud que ustedes buscan sea alrededor del 80 o 90%, digamos, para que sea algo aceptable. Fíjense en el operador 1R, dice, predice utilizando el atributo del error mínimo para la predicción, discretizando atributos numéricos. En este ejemplo utilizamos 1R. ¿Por qué se llama W1R? ¿El W de qué? ¿Por qué se le llama doble? Porque ¿de dónde lo extraemos? De Weka. De Wicca. Fíjense, le digo esto porque en algunos casos, sobre todo creo cuando trabajen con análisis de texto, van a tener que importar algunos operadores de alguna otra IDE o alguna otra otro programa y de alguna forma tienen que distinguir cuándo es propio o de dónde lo trajeron, digamos, este operador. Piensen que para ello dice, bueno, con este ejemplo recuperamos el dataset golf, que era para ver si se jugaba o no se jugaba, y entonces digamos el operador 1R y de vuelta tenemos el multiply para hacer para duplicar los datos. Aplicamos 1R, aplicamos el modelo y la performance. Y en este caso, fíjense, les predice un 71,43%. ¿Ese valor es bueno o es malo? El 71%. Es mejor que el anterior, pero también depende del problema. Si es Claro. para la salud de una persona, tiene que ser alto en la precisión. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto con este dataset y habíamos visto que se podía llegar a un 100%? Y acá lo dice, es interesante, lo que podemos hacer es convertir de numérico a polinominal. Y entonces, si yo lo convierto de numérico a polinominal, recuperamos traemos el archivo de golf, pero acá lo convertimos de numérico a polinominal. ¿Polinominal qué significa? ¿Cómo es el tipo de dato? ¿Son lo mismo un archivo numérico o un archivo polinominal? ¿Qué diferencia hay entre un archivo numérico y un archivo nominal? Perdón, entre un atributo numérico y un atributo nominal. ¿Hay diferencia o no? Entre un atributo numérico y un atributo nominal. Eso lo vimos también en la clase anterior o la anterior. ¿De acuerdo o no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Un atributo numérico cuál es? Y puede haber un real, Bueno, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y un atributo nominal cuál es? un categórico, por ejemplo, casado, soltero. Bueno, entonces lo que hacemos es pasar esos atributos de numérico a nominales. Esto a ustedes por ahí puede ser que esto no le afecte, digamos, pero pero al operador sí, porque ese operador se ve influenciado por eso. Fíjense en que cuando yo cambio de numérico a nominal, sigo aplicando el mismo operador 1R. Fíjense en que la precisión que yo tengo es del 92%. Asigna correctamente 13 de las 14 instancias. Llega a un 92,86%. ¿Ese 92,86% es bueno o es malo? Es mejor que el 70 y pico. Es mejor que el 71 que teníamos antes. Fíjense que lo único que hice es convertir atributo de numérico a nominal, digamos. Entonces, esta pequeña conversión, como en algunos casos la normalización, creo que la habíamos visto la semana pasada, creo que sí fue la semana pasada o la anterior, le mejora, digamos, esa precisión que ustedes tenían, digamos. Y es solamente agregar un operador antes, digamos, que le ayuda a que trabajen con mejores datos, digamos, para los operadores, digamos, que están analizando esto, digamos. Entonces,
Son pequeños detalles que lo tienen que tener en cuenta porque eso después cuando van a hacer su trabajo final o van a hacer este, o están en el parcial, ustedes van a decir, bueno, pero yo ya tengo un 60% y van a creer que es bueno. Pero en realidad ustedes si lo pueden trabajar un poco más, podrían llegar a tener un 80 o 90%. Ustedes pueden tener algo mejor, ¿no? Esto es por cómo trabaja OneR. Recibe tanto valores numéricos como polinomiales y convierte él a polinomiales o trabaja con ambos. No, trabaja con ambos. Fíjate que antes también trabajaba con atributos numéricos y también llegaba a un resultado. Lo que pasa es que al operador le resulta más fácil trabajar con atributos nominales o trabajar en grupo, digamos, suponete como un casado, soltero, o en este caso son grupos, digamos, dentro de ese archivo de droga, pero para él, no parece, este era para ese archivo de Gold, digamos, es más fácil para él convertirlo a nominales e internamente ponerlo dentro de esos, analizarlo dentro de esos grupos y armar reglas para ello, digamos. Porque fíjate que vos acá en ningún momento le dijiste cuál era la regla, sino que él solo determinó cuál era la regla que les convenía. ¿Te acuerdas de que qué es lo que hacía este operador, OneR? El primer operador, 0R, trabajaba con grupos mayoritarios, ¿no? El OneR, ¿qué es lo que hacía? Trabaja con los otros grupos también. Trabajaba escribía una regla para un valor y la demás, digamos, y ahí trabaja con todos los elementos, digamos. Entonces, trabajando con OneR, yo tengo un 92%, digamos, pero convirtiéndolo de numérico a nominal, digamos. Tengo un mejor resultado con ello, ¿no? Y es solamente hacer una pequeña conversión, digamos. Entonces tienen que tener en cuenta eso, digamos, qué es lo que por ahí necesita cada operador. ¿No? Sí, porque hay operadores que solo trabajan con atributos numéricos, hay algunos operadores que solo trabajan con atributos nominales, o hay operadores, como en este caso OneR, que trabaja con los dos, digamos, pero les conviene más trabajar con atributos nominales, en este caso. Y el tercer operador que habíamos visto en teoría en ese momento era el W prism. ¿Por qué W? Por week. Por Wicca, porque no es nativo, digamos, de RapidMiner, lo está trayendo de Wicca. Predice correctamente, es otro método de clasificación. Y fíjense, este sí o sí tiene que trabajar con atributos nominales, no puede trabajar con atributos nominales. Y no puede trabajar con valores perdidos Wowler. O sea que, para que yo trabaje si yo quiero trabajar con el operador prism, ¿qué es lo que tengo que hacer con los valores perdidos Wowler? Hacer una limpieza. Tengo que hacer una limpieza. No tengo que tener ningún valor, digamos. O los reemplazo con un valor promedio o los quito directamente. Porque él trabaja con todos los registros que tiene, siempre y cuando sean nominales. Esa es la condición que les pone. Y no hace ninguna poda. O sea que va a trabajar con todos los registros. Entonces, para el ejemplo anterior, fíjense que recuperábamos el archivo de Golf, hacemos lo mismo, pero en vez de trabajar acá con OneR, trabajamos con WPrism, ¿no? Fíjense, cuando trabajo con Prism, en este caso, ¿cuánta es la precisión que me da la regla? 100%. 100%. Ahora, ¿cuál creen que de los tres operadores va a ser más rápido? OneR, el primero que vimos, digamos, perdón, 0R, que es el primero que vimos, OneR, que es el segundo, o el Prism, que era el último que vimos, que trabajaba con todo. Y el que trabaja con menos datos. ¿Cuál es? El primero. Primero, que es el WZR, porque solamente va a dividir en dos grupos, digamos, mientras que OneR divide en, en, la, en los grupos que tenga según el if. Y acá fíjense en que Prism, ¿se acuerdan que Prism utilizaba el método divide y conquista, divide y vencerá?
ese método agarra, divide una regla, asigna por una regla y después de ahí, con lo restante empieza a subdividir en todo lo demás, digamos, ¿no? Entonces siempre llega al resultado, digamos, pero demora, digamos. Si usted, en este caso no, porque tienen 10 registros, 13, 14 registros creo que tenían. Pero si usted tuviera 1 millón de registros y tuviera que armar, no sé, 500 reglas, tal vez demore, digamos, va a demorar más, digamos. ¿No? Entonces tienen que ver, porque ahí entra a jugar, digamos, una combinación del tiempo que le lleva y la precisión, digamos, ¿no? Porque si usted le lleva, no sé, 1 año, pero para aplicar PRISM, entonces es muy probable que no le convenga, digamos, hacer eso. Y les convenga aplicar otras reglas. Profe, también aquí la precisión del 100% es porque se hace tanto, o sea, se duplica el dataset tanto como para testing como para training. No, la precisión del 100% es porque este operador en particular, el PRISM, se crea todas las reglas para todos los registros que vos tengas, digamos. ¿Entendés? Entonces, fíjate, agrupa primero por toda la temperatura que es igual a no y después va por todo lo demás, digamos. Entonces va a crear una regla para temperatura igual a no, después otro para la humedad igual a 95, ¿no? Después otro para si el clima está nublado, ¿sí? Y después todo lo restante. Entonces ahí en este caso te creó 4 reglas, digamos. Entonces como trabajó para todos los registros, entonces siempre va a llegar al 100%, digamos, porque siempre va a crear todas las reglas que necesita para todos los registros que vos tengas. No hace como la primera que solamente consideraba para una única regla o una segunda como OneR que te hacía, fíjate, OneR hacía 2 reglas, te decía si el clima estaba lluvioso se jugaba, si estaba nublado también se jugaba y si estaba soleado no. Entonces intentaba armar una regla, pero era más reducido el ámbito, digamos. En cambio, el PRISM arma todas las reglas que vos tenés para todos los registros que vos tengas, digamos. Eso quiere decir que es mucho más grande, Prince, Sí, porque con todas las reglas. te va a hacer todas las reglas para todos los registros. El tema es que si vos tenés 100 registros no tenés problema, digamos. Pero si vos tenés 10 millones de registros y vos querés aplicar PRISM, puede ser que en algunos casos te demore un par de días, meses o años u horas para hacer ese análisis. Pero después la exactitud va a llegar a ser del 100%, digamos, porque va a tener para todos los registros que vos tengas, digamos. Ahora, En ¿cómo? este caso, ¿Ah? en este caso que se aprendió todas las reglas que hay en el dataset, Sí, una por una, dependiendo de los registros. sí. ¿Cómo es la generalización? ¿Qué generalización? Por ejemplo, si le metemos otros datos que no estén dentro eh, Ah, del bueno, es dataset. el problema, digamos, porque ¿qué podría pasar suponete, con PRISM y si vos tenías 10 millones de registros y metiste 10 registros que no estaban con la regla anterior? Es muy probable que entren acá dentro del ELSE, digamos, de alguna regla que no que, o se genera ahí erróneamente y ahí ya no va a ser 100%, sino que va a ser un 99,99%, digamos. En este caso, el primero es muy probable que siga siendo en 0R porque solamente va a tomar el grupo mayoritario, digamos, y vos le pones 10 registros más sobre 10 millones de registros, no te va a afectar, digamos, a ese porcentaje. Pero el porcentaje que vos tenías ya era bajo, digamos, fíjate que siempre llegaba acá al 5% o al porcentaje que vos tengas, digamos, porque trabaja solo con las reglas mayoritarias. En este caso era las que eran droga ahí nada más. Depende de los valores que vos ingresé también. ¿Entendés? ¿Por qué pasaba si vos ingresabas 10 registros que eran droga ahí? Acá en vez de ser 45%, acá va a llegar a ser 51%. Calculo yo 55%, algo así. Entonces va a mejorar ahí la presión, pero depende de los registros que vos vayas ingresando, digamos. ¿No? Porque acuérdate que lo que busca la regla de clasificación es hacer una cobertura, digamos. La cobertura es crear alguna regla que abarque, digamos, esta cantidad de elementos, digamos. Ahora, ¿qué pasa cuando aparece un valor o agrega valores que no están dentro de dentro de esta regla?
la poner en el else, digamos, en lo que sobra, digamos. Y si vos lo tenés muy subdividido como era PrisM, ¿qué es lo que va a ocurrir, digamos? Puede ser que lo mande en el último else que vos tengas, digamos, en la última cobertura que vos no pusiste ahí, puede ocurrir, digamos. Por eso te decía que la regla puede fallar en algún momento, digamos. Los árboles nunca fallan, porque los árboles están vistos desde el valor de los atributos, digamos. El valor de los atributos, como vos ya lo analizaste desde el principio, siempre van a llegar al resultado correcto, digamos. Bien, ¿Preguntas? Igual no te preocupes mucho porque no hay tanto ejercicio con esta regla de clasificación, digamos. Pero está bueno, digamos, que vean la diferencia porque en algunos casos en particular, digamos, les conviene trabajar eh, con este tipo de operadores, digamos. Sobre todo creo que cuando trabajan con minería de texto y tienen que por ahí comparar eh, cuánto tienen que armar grupos de palabras, digamos, dentro de un diccionario de datos. Entonces, ahí les convendría por ahí aplicar este tipo de reglas, digamos, pero son por ahí para casos bien particulares, digamos, no son para todos los casos. En norma general, digamos, yo creo que siempre les conviene por ahí o trabajar con árboles o trabajar con redes neuronales, digamos, pero casos particulares, digamos, que sería eh, minería de texto, digamos, o lenguaje o reglas para el lenguaje, digamos, ahí sí les conviene trabajar con este tipo de reglas en particular. ¿Estábamos hasta aquí, alumno? Dejo de compartir.